Señora rectora de la institución universitaria colomboamericana María Lucía Casas Pardo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está usted? Yo bien y muy preocupado con un tema que estoy proponiendo desde hace mucho tiempo, pero al que no le veo solución sencilla, pero los problemas grandes tienen que solucionarse con medidas grandes. Así es. ¿Cómo lanzamos a la calle, es decir, al trabajo universitario y a la vida, jóvenes que no hablen inglés en nuestro tiempo? El inglés no es un lujo, el inglés es una necesidad. El mundo se puso de acuerdo y el mundo de los negocios, de la ciencia, de la tecnología está en inglés. Eso quiere decir que necesitamos una enseñanza bilingüe. ¿Y cómo hacemos con los profesores que tiene FECODE, que no saben decir yes? ¿Cómo hacemos para preparar los profesores que sean capaces de darle a nuestros niños una educación bilingüe como tiene que ser y como la tienen los colegios privados en su mayoría que han entendido este problema y que lo han resuelto con educación bilingüe? ¿Qué hacer, doña María Lucía Casas? Doctor, yo coincido con usted que el inglés es absolutamente prioritario y necesario. Hoy se habla de un montón de competencias genéricas y específicas y el inglés es una tan básica casi como saber contar, sumar, operar matemáticamente o comunicarse en nuestra propia lengua. Es un nivelador social. Hay gente que se queda por fuera de las oportunidades simplemente porque no habla inglés y eso está normalmente amarrado a la cuna y eso es otra injusticia terrible de nuestro tiempo. De manera que coincido con usted en que hay que convertir el inglés en una de esas competencias que se forman en la escuela y desde edad temprana, sin distingo a la región geográfica o al nivel socioeconómico al que pertenezcan nuestros niños. Hay unos lugares en que es más pertinente el inglés que otro. Hay ámbitos rurales donde de golpe las competencias que tenemos que formar son otras distintas, pero claramente habría que hacer una inversión gigantesca en el tema de formación en la competencia lingüística para los maestros. Nuestra legislación hoy no contempla el inglés dentro del plan de estudios de básica todavía, entre otras cosas porque no hay recursos para tener maestros que enseñen inglés desde la básica, pero es una cosa que hay que aprender desde edad temprana y hay distintos mecanismos para lograrlo. Uno, por ejemplo, es usar herramientas de carácter tecnológico para ir introduciendo el inglés dentro de las aulas y dentro de los sistemas educativos sin que eso necesariamente implique horas enormes de clase de inglés con profesor de inglés, porque no los hay. Pero hay que hacer una inversión masiva en la formación de la competencia lingüística. Nosotros hemos desarrollado proyectos supremamente exitosos de inmersiones, por ejemplo, para los maestros del sector público, tanto de ámbitos rurales como de ámbitos urbanos. Esa inversión fue muy significativa en el gobierno pasado. Yo entiendo que este gobierno hoy tiene unas prioridades que son un poco distintas y tiene un problema de financiación gigantesco para cubrir temas como educación superior, primera infancia y jornada única, pero nosotros no podemos seguir ignorando el hecho de que no formar a los maestros en inglés es dejar a los niños con una limitación, con un hándicap horrible para el futuro. Entonces hay que invertir en eso con programas de inmersiones, hay que invertir en eso con capacitación para los docentes dentro de la jornada escolar, porque el otro problema que hay, doctor Londoño, es que los maestros dicen, ok, ustedes me obligan a invertir un montón de tiempo capacitándome para aprender una segunda lengua. ¿Y eso cómo revierte en beneficios para mí o para mi familia? ¿Cuál es el incentivo asociado? Un incentivo sería el imperativo moral. Nosotros no podemos seguir siendo maestros sin darle a nuestros niños lo que necesitan para vivir dignamente en el futuro, y el inglés es un nivelador social. Pero también hay que entender que eso implica inversión de parte del Estado y de los maestros, inversión en términos de tiempo, en términos de recursos, y que eso hay que pagarlo con algo. Doña María Lucía Casas, usted me habla de nosotros y lo que estamos haciendo y lo que hicimos. ¿Quiénes somos esos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Única
Única es una institución de educación superior que fue formada como un proyecto de responsabilidad social por un grupo de empresarios, entre ellos y los más sobresalientes el Grupo Bolívar da Vivienda, y nació justamente por un tema de pensar en equidad, en inclusión, en competitividad, en viabilidad país y en nivelación social. La persona que ha sido uno de los más importantes líderes de nuestro proyecto, el doctor José Alejandro Cortés, siendo presidente del Consejo Privado de Competitividad y trabajando en temas de país, usted sabe perfectamente que él ha incidido en un montón de temas, no solamente que tienen que ver con el desarrollo de la educación, sino el fortalecimiento de la democracia, libertad de expresión, etcétera, pero él veía con mucha preocupación desde los años 90 que Colombia se aproximaba cada vez más a un precipicio al no estar en condiciones competitivas en un mundo globalizado donde el comercio, la cultura, los negocios se mueven en inglés, de manera que él pensó hay que fortalecer la calidad de la educación y esto pues era una enseñanza que hemos recibido de dos estudios casi que pues dos estudios de la firma Monitor que se dieron con 4 años de diferencia que señalaba hay que mejorar la calidad de la educación y hay que promover el bilingüismo, de manera que ellos entendieron este llamado y un grupo de organizaciones del sector privado dijeron hay que trabajarle a esto y eso no se logra vendiendo más libros ni comprando más computadores, eso se logra formando más y mejores maestros. Maestros no solamente con el tema de la competencia lingüística, sino con una cantidad de competencias distintas, maestros que entienden la economía de mercado, que entienden que hay que generar riqueza y distribuirla, que hay que trabajar por las competencias ciudadanas, que hay que pensar en valores, que hay que pensar en la construcción y no en la destrucción de valor. Entonces, montamos un proyecto de formación de docentes que es absolutamente original y único, con un modelo en el que, por ejemplo, la pobreza no es una disculpa para la no calidad. Nosotros hoy recibimos muchachos de estrato 1, 2 y 3, el 94% de nuestros estudiantes vienen de estrato 1, 2 y 3, más de la mitad vienen de ámbitos rurales o de regiones distintas a Bogotá, y el 83% de ellos no tienen con qué pagar sus estudios, ni siquiera fueron elegibles para créditos del ICETEX, porque sus pruebas de egreso del colegio, su saber 11 no le daba ni siquiera para ser aspirantes a un crédito, menos digamos pensar en ser Pilopaga o en Generación E. Entonces, ¿cuál es la fórmula y por qué hablo de nosotros? Porque somos un grupo de educadores y de empresarios dedicados a entender que si una persona tiene vocación y mística, independientemente de su condición social o a su origen geográfico o económico, con suficiente dedicación, con una metodología adecuada y con muchísimo empeño, se pueden convertir en los mejores maestros del país. Lo hemos demostrado. Única cada año gradúa muchachos que se ubican entre los 3 primeros lugares en términos de... Perdóneme, ¿nos dice cómo es el nombre? ¿Única? Única, esa es la sigla de la institución, sí señor. ¿Qué es cómo? Institución Universitaria Colombo Americana Única. Institución Universitaria Colombo Americana. Discúlpeme, además usted tiene pues el apellido de maestros muy ilustres, ¿no es cierto? Sí, señor, este es un privilegio y un honor que cargo a cuestas. Mi padre fue el fundador del gimnasio campestre y en mi familia hemos sido educadores por generaciones. Hoy entiendo que entre hermanos y primos somos más de 25. Pero usted dice que la carga a cuestas como si fuera un fardo pesado y resulta que es no. la mayor gloria de ustedes. Es un manto que me cubre y es un privilegio, señor. Sí, señor. Bueno, pero entonces sigamos, doña María Lucía, porque este es un tema apasionante y me va a decir también, después de que desarrolle su idea, si en las pedagógicas de hoy, en la Universidad Pedagógica de Colombia, es obligatorio que un muchacho para graduarse de profesor salga hablando inglés. Pero adelante. Bueno, la idea que le estaba terminando es que uno puede formar los mejores docentes y puede lograr que estos muchachos que vienen de las regiones y que no tienen ningún conocimiento del idioma
en 5 años, que es lo que dura nuestra licenciatura, sean totalmente bilingües. Pero no solo eso, sino que sean totalmente extraordinarios. Son maestros enamorados de su profesión, orgullosos de ser docentes, absolutamente convencidos de que la educación es la profesión que más dignifica y que más oportunidades ofrece, que pueden cambiar la vida no solo propia, sino de los niños y niñas en todos los rincones de Colombia. Entonces, en 5 años, no solamente les entregamos una segunda lengua que los hace infinitamente competitivos, y eso se refleja hasta en temas salariales, sino que los hace personas transformadoras del país. Y se van a todos los rincones de Colombia a comerse el mundo, a convencer a los niños y a las niñas de que quien tiene una educación suficientemente robusta y solvente puede hacer con su vida lo que quiera. Y entonces tenemos personas en los territorios, en las regiones más apartadas de Colombia, trabajando con indígenas, con población afrodescendiente, llevando el mensaje del bilingüismo y de la calidad de la educación no como un acto de esnovismo, sino como una oportunidad de generar crecimiento y desarrollo social, de generar riqueza, oportunidades de trabajo, oportunidades de aprender cosas, porque es que la cultura, el arte, la ciencia están ahí en internet, pero normalmente están en inglés. Entonces la idea que le quería desarrollar es esa, la posibilidad de formar unos maestros extraordinarios la tenemos si trabajamos con las didácticas adecuadas, con la terquedad necesaria para que la calidad se instale dentro de la facultad y nadie se gradúe sin tener no solamente esas competencias pedagógicas y humanas, sino las competencias lingüísticas que hacen que niños que hace 5 años tenían un saber 11 que no les permitía entrar a ninguna otra universidad, se gradúan de aquí con los mejores saber pro en inglés y con unos de los mejores puntajes entre todas las facultades de educación del país, solo después de la Nacional de Colombia. Ahora, segunda pregunta, ¿qué pasa con las facultades de educación? ¿Qué pasa con la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Es obligatorio el requisito de idioma? Sí, el requisito de idioma hoy es obligatorio para cualquier profesión, y para los licenciados en idiomas debíamos tener un nivel que, según los indicadores de marco común europeo, es de C1, que es ser prácticamente bilingües. ¿Está pasando? No. ¿Por qué lo está pasando? Yo creo que tenemos un enfoque equivocado. Así como muchas facultades solamente exponen a los futuros licenciados a ver niños en un aula y hacer una práctica pedagógica en el último momento de su formación, y con eso no estamos formando docentes, sino personas que saben de teoría de la educación y no son sensibles al aula, ni a los niños, ni a las comunidades, ni al tema del aprendizaje, que es la razón de la educación, no dictar clase. De la misma manera como eso no pasa, tampoco pasa que aprendan una lengua y la dominen porque la ven por horitas, de manera absolutamente desconectada del resto del plan de estudios, y estudian la lengua como una asignatura. Parte del secreto de Única es que los muchachos no solamente estudian inglés, sino en inglés. Nuestro programa se llama bilingüe porque es una forma absolutamente perfecta de tener en el aula de clase las dos lenguas en asignaturas que se complementan en el plan de estudios. Enseñamos español y en español, inglés y en inglés, y eso hace que el inglés se use no solamente como asignatura, sino como medio de instrucción. Y esa es la diferencia entre que nosotros podamos graduar muchachos que son bilingües, tienen la capacidad de expresarse en las dos lenguas, pero además de comprender las dos culturas, que es una de las cosas más importantes, porque cuando uno es capaz de ponerse en la cultura del otro, se vuelve una persona mucho más abierta mentalmente, mucho más incluyente, mucho más tolerante, mucho más culturalmente hábil e inteligente, y además son capaces de enseñar en cualquiera de las dos lenguas. Entonces, eso hace la diferencia, no solo enseñar el inglés como si fuera un objeto de estudio, sino usar el inglés como un mecanismo de aprendizaje. Y ese ha sido, además del tesón y de una metodología absolutamente cuidadosamente diseñada, lo que ha hecho la diferencia entre Única y las facultades donde toman horitas de inglés, y por eso no se gradúan con esa capacidad que necesita hoy el país para que salgamos a enseñarle inglés a todos los niños y las niñas de Colombia.
Y la competencia entre un niño que maneja perfectamente el inglés y un niño que no sabe inglés es una competencia imposible. Ahí resolvió usted un problema de diferenciación, de desigualdad radical que no se puede suplir con nada, solo aprendiendo inglés. Entonces, un niño que no sabe inglés es un niño inepto para batirse en la vida y para competir con niños que tienen el inglés perfectamente, que lo dominan porque han estado sometidos no, beneficiados con una educación bilingüe. Entendamos eso, sacar del colegio y mucho más de la universidad personas que no saben inglés es sacar inválidos. Inválidos. A medio educar y sin posibilidades de desarrollo, porque el mundo se puso de acuerdo y todo el desarrollo tecnológico y todo el desarrollo científico y todo el desarrollo en todos los niveles viene en inglés. Lo mismo el de los chinos, que el de los japoneses, que el de los alemanes, que el de los gringos, que el de los ingleses, que el de los franceses. Todos se pusieron de acuerdo. El inglés es un idioma universal y a nuestros niños pobres no se les puede negar el idioma inglés porque es condenarlos a vivir en el sótano de la organización social. Eso es verdad. Eso es verdad, pues doña María Lucía Casas, este es un tema fundamental que hay que convertirlo en tema esencial y felicitaciones a ustedes y a Única por lo que está haciendo, creando maestros que enseñen en inglés, no que enseñen el idioma inglés para que los muchachos aprendan palabritas, no, que dominen el inglés como un instrumento cultural fundamental. Doña María Lucía Casas Pardo no sabe cuánto le agradecemos y cómo nos emociona saber de este trabajo que ustedes están haciendo de la mano de ese gran señor de la empresa, de la vida colombiana, que es el doctor José Alejo Cortés. Mil gracias, pues doctor. Déjeme seguir dando un último mensaje brevísimo. Yo quiero invitar porque yo sé la audiencia que usted tiene, déjeme invitar a los jóvenes y a los padres colombianos a entender que el magisterio, a diferencia de lo que muchos podrían pensar por ese discurso tan complejo y politizado que hay hoy, que el magisterio es una profesión hermosísima, que ser maestro es tener la oportunidad de cambiar la vida de muchísimos, que no es ni muchísimo menos como se está tratando de vender la peor profesión posible o la menos digna o la peor, la menos reconocida. Claro que hay que buscar reivindicaciones para los maestros y mayor reconocimiento social y salarial y de todo, pero mire, yo quisiera que los jóvenes colombianos que tienen una mentalidad de millennials y que son sensibles a pensar en un mundo mejor, en un país incluyente y equitativo, piensen en ser maestros. Nada es más lindo, nada es más retador, nada es más emocionante y nada más dignificante que ser profesor. En las sociedades desarrolladas hay dos personajes fundamentales en el desarrollo social, el maestro y el juez, los dos. Y el maestro es fundamental y no hay nada ni más gratificante, ni más alto, ni más noble en una sociedad desarrollada que la profesión del maestro. Y le quiero decir, fui maestro durante casi 30 años y es mi mayor orgullo en la vida. Algo le pude enseñar a mis alumnos y ese es mi mayor orgullo, haber sido maestro. Tengamos eso presente y ese mensaje suyo que nos llegue al corazón, doña María Lucía Casas. Sí, señor, muchísimas gracias a usted por esta oportunidad y a los colombianos los invito a pensar en la posibilidad de tener una vida extraordinaria a través del magisterio. A los jóvenes y a los que ya estamos mayores y estamos pensando en darle un segundo aire a nuestras vidas. Ser educador tiene todo el sentido, todo el sentido. Pues el mayor de los sentidos es ser maestro y por eso a Jesús lo hemos llamado siempre el divino maestro. ¿Qué fue Jesús? Un maestro, maestro de vida, de la vida que queremos ser, porque además Él es el camino, la verdad y la vida, el divino
maestro. No hay nada más noble sobre la tierra que ser maestro. María Lucía Casas Pardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, muchísimas gracias y un feliz día. Que esté muy bien. María Lucía Casas Pardo, rectora de la institución universitaria Colombo Americana. Crear un mundo distinto a través de maestros que sepan enseñar en inglés. Cuando pagas a tiempo tus obligaciones.